En este video vamos a trabajar con pseudoclases y pseudoelementos que nos brinda CSS en su versión 3. Entonces, aquí tenemos nuestra estructura de HTML. Recuerden que es la misma. Lo único que hago es cambiarle el título y mandar a llamar mi hoja de estilos. En este caso, estilos 12. Está aquí. Por el momento no tenemos nada y ahorita vamos a ir trabajándolo poco a poco. Dentro del cuerpo de nuestro documento HTML tengo una etiqueta principal, tengo una sección y tengo 3 títulos H3, ¿sale? Entonces aquí como vamos a trabajar con una pseudo clase que se llama first child y last child, bueno, se refiere al primer hijo y al último hijo. Entonces por eso es que le puse estos títulos, ¿no? Esta primer H3, bueno, sería el primer hijo del section. Esta segunda etiqueta H3 sería el segundo hijo del section. Y esta sería el tercer hijo. Y como solamente tiene 3 hijos, pues sería también el último, ¿no? Pues por eso es el nombre de estos H3. Después viene un párrafo. Aquí puede ser el texto que ustedes quieran. Puse uno genérico porque es nada más para ver el ejemplo, ¿no? Tengo un párrafo, un segundo párrafo y un tercer párrafo. Y sería todos los elementos con los que vamos a trabajar para estas pseudo clases y pseudo elementos, ¿vale? Entonces su navegador tiene que tener esto, los 3 H3 y los 3 párrafos. Entonces les comentaba, vamos a trabajar con nuestra hoja de estilos y la cuestión de las pseudo clases y los pseudo elementos. Entonces vamos a definir primero qué es una pseudo clase. Una pseudo clase van a ser selectores, pero que nos permite trabajar con un elemento específico que cumple con una característica determinada. Para poder utilizar las pseudo clases necesitamos poner los dos puntitos y poner el nombre de la propiedad o de la pseudo clase, en este caso first child. Esa es una de las que vamos a ver. La otra es last child, que les decía que esto quiere decir el primer hijo y pues este es el último hijo, ¿verdad? Entonces, y hay otra pseudo clase que por ahí lo vimos en un ejemplo anterior, lo utilizamos, bueno, pero es hover, ¿sí? Y esta nos permite trabajar con elementos cuando pasen encima de nuestro ratón. Entonces ahorita vamos a ir viendo un ejemplo de cómo utilizar estas pseudo clases. También les decía que vamos a ver los pseudoelementos y estos pseudoelementos los trabajamos con doble 2 puntos, ¿vale? Un pseudoelemento es first letter, sería la primera letra. Ajá. Otro pseudoelemento que veremos será selection, que nos permite seleccionar un elemento y pues ahí vemos los cambios de formato que le hayamos dado en nuestra hoja de estilos, ¿vale? Bueno, pues ahorita vamos a ir, bueno, hay otra, sería first line, sería la primera línea de un párrafo, por eso es que pusimos algunos párrafos aquí para ver los ejemplos. Bueno, vamos a trabajar con estas 3. Y bien, entonces lo primero que voy a hacer es decirle que el H3 que pertenece al section trabaje con el primer hijo, ¿vale? O sea, que los cambios que yo voy a hacer aquí solamente se van a ver reflejados en el primer H3, ¿vale? ¿Por qué? Porque estoy hablando nada más del primer hijo que tenga mi section. Entonces ahorita lo vamos a ver cómo funciona. Voy a poner un color. Bueno, ahí está muy oscuro, no se va a notar, le voy a poner el color red. Y miren qué pasa. Pues automáticamente esto solamente está funcionando para el primer hijo del section, ¿vale? Vamos a poner un tamaño diferente. Ahí está. Y listo. Entonces solamente estos cambios solamente los está tomando el primer hijo de mi section. Bien. Ahora voy a trabajar nuevamente con los hijos del section, pero
el último hijo. Ya vimos que era last child. Y ahora estos cambios que yo ponga aquí, estas propiedades, lo va a tomar únicamente este H3. ¿Por qué? Porque estoy hablando específicamente del último hijo. Vamos a poner un color azul o moradito y un tamaño diferente. Ahí está. Entonces de esa manera podemos trabajar con elementos muy específicos, ¿no? Vamos a ver la otra clase, la otra pseudoclase, perdón. Y aquí estoy indicando que todos los H3 que pertenezcan al section, al momento de pasarles el ratón encima, van a modificarse con las propiedades que escriba aquí adentro. Le voy a poner un color. Y voy a cambiar la forma de mi ratón, ¿vale? Que tenga una manita cuando pase encima de esos H3. Entonces aquí está normal mi ratón, ustedes lo ven, pero si paso encima del H3 cambia al color ese celestito oscuro, y la manita del ratón, bueno, más bien, y el ratón cambia a una forma de manita, ¿vale? Eso es lo que está pasando por utilizar esta pseudoclase de Hoover, ¿vale? Cuando paso encima mi ratón realiza estos cambios, tanto el color como la forma del ratón. Vale. Entonces esas serían las tres pseudoclases, y ahora vamos a ver los pseudoelementos. Entonces para ello vamos a trabajar con los párrafos. Ya decíamos que para los pseudoelementos utilizamos doble dos puntos, ¿vale? Entonces, la primera que vamos a ver es first line. Entonces estoy indicando que la primera línea de todos los párrafos, ¿qué va a pasar? Bueno, va a pasar lo que le ponga aquí. Por ejemplo, el tamaño va a ser más grande. Lo voy a hacer negritas. Queda en negrita. Y le vamos a cambiar de color. Ahí está. Entonces vamos a nuestro navegador y vemos que únicamente la primera línea de cada uno de los párrafos tomo los valores que yo puse aquí. ¿Por qué? Porque así lo estoy indicando con mi pseudoelemento. Entonces siempre la primera línea va a ser con estos colores, este tamaño, así como yo lo defino. La primera línea. Vamos con otro pseudoelemento. La primera letra. Pues aquí nada más vamos a trabajar con la primera letra de nuestro párrafo. Vamos a poner un color que se note. Y miren qué pasa. Únicamente pues la primera letra de cada uno de los párrafos. Y el último pseudoelemento se llama selection. Y este está bastante bonito. Bueno, antes miren qué pasa. Si selecciono esto no pasa nada. Si estoy seleccionando el texto pues no pasa nada. Pero con esa pseudoclase selection ahorita vamos a ver el cambio. Entonces, aquí le voy a indicar cuando yo seleccione alguna parte del párrafo cambie de color. Y vamos a poner este color. Y ahora miren cuando yo selecciono un párrafo. Es una propiedad, un pseudoelemento muy bonito. Miren cómo funciona. Bueno, y con esto terminamos las pseudoclases y los pseudoelementos.